La Fundación Educación 2020 y América Solidaria, en colaboración con UNICEF, realizaron el proyecto Recreando el Aprendizaje en Pandemia, donde, entre otras cosas, se entregan 10 recomendaciones para el retorno a clases en marzo próximo. Para hablar sobre este tema nos acompaña Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Fundación 2020. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola Marcos, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Alejandra, primero quisiera consultarte en qué línea van estas 10 recomendaciones que elaboraron en conjunto estas instituciones que trabajaron para elaborar esta lista. ¿Hacia dónde apuntan estas recomendaciones? Mira, te diría que lo central, Marco, en primer lugar, es que se considera que el derecho a la conectividad, a tener un dispositivo y a estar conectado a través de redes digitales, digamos, a través de Internet, se considera fundamental. Desde esa perspectiva, en el contexto en que estamos y además en un escenario en que probablemente vamos a tener al menos un primer semestre de este año en situaciones un poco distintas, similares al año pasado, se considera que el tener conectividad de acceso universal para todos los niños y niñas del país es un elemento central. En segundo lugar, como elemento destacado, te diría que se considera el tema de la participación. Es una situación súper compleja en la que estamos, es difícil, y todos los actores reconocen que en el fondo el poder participar del proceso en sus propios territorios, el poder conversar respecto a las cosas que les preocupan, sus necesidades, es algo que les ayudaría a sentir que en el fondo sus necesidades son más incorporadas en el proceso y por lo tanto tendrían más confianza. También se reconoce la necesidad de gestionar muy fuertemente un apoyo emocional muy prioritario al desarrollo más socioemocional. En el fondo acompañar, y ahí, ojo, se señala acompañar tanto a los estudiantes, pero también a los adultos responsables en la escuela, digamos, los docentes, educadoras de párvulo, asistentes de la educación, que en el fondo todos los actores puedan tener de alguna manera un apoyo, por un lado apoyo socioemocional y por otro lado también apoyo para poder ellos a su vez contener socioemocionalmente a los estudiantes. Te diré que esas son 10 recomendaciones, pero esas son las 3 como que son más centrales, por decirlo así. También se señala y los estudiantes piden muy fuertemente como que en el fondo se refuerce un rol más, una visión más integral respecto al aprendizaje. Ellos piden directamente, piden que tener más actividades extraprogramáticas para poder desarrollarse más integralmente, el rol de las artes, la educación física, piden incluso, es bien llamativo en el contexto de este año, ¿no? Piden poder hablar más del proceso constituyente, por ejemplo. Entonces los estudiantes, digamos, piden de alguna manera una experiencia formativa que recoja más, en el fondo, una visión más integral del aprendizaje. Ahora, ¿qué es lo que recomiendan respecto a la modalidad de las clases? Insistir, por ejemplo, en un retorno 100% presencial, ir más orientados quizás a una modalidad híbrida entre clases presenciales y clases telemáticas. ¿Hacia dónde se debería apuntar en este sentido? Sí, mira, es bien transversal la valoración de las clases presenciales. En eso creo que no hay dos visiones en términos de que todos reconocen el rol clave de la escuela, el rol clave del contacto, del encuentro que implica lo presencial. Pero asimismo, todos reconocen que en el fondo probablemente vamos a tener un primer semestre al menos en un contexto más bien híbrido. Híbrido no en términos de que vamos a tener algunos, o sea, planteaban algunos espacios que híbrido es como que tenemos una clase online, o sea, una clase presencial con la mitad de los estudiantes, por ejemplo, y en ese mismo instante hay otros estudiantes que se conectan a través de la web, digamos, a través de sistemas online. Y la verdad es que eso es bien complejo. Incluso quienes hemos estado trabajando en este contexto, en una reunión en que está la mitad presencial y la otra mitad online, vemos lo difícil que ha sido, ¿no? Híbrido más bien en términos de que vamos a tener que compatibilizar un sistema con algunos, si es posible, presenciales, pero con mucho espacio que va a ser virtual a distancia. Entonces, más bien, todos los actores, y aquí es bien potente porque había actores de distintos ámbitos, comparten que aquí, más que preocuparnos de el lugar donde va a ser, lo que tenemos que preocuparnos es de cómo generamos y apoyamos que haya condiciones para que, ya sea a distancia, ya sea presencial o ya sea en un contexto más híbrido, más mixto, más mezclado, puedan haber condiciones para que todos y todas puedan aprender, que es lo que nos preocupa en el fondo, cómo sostener trayectorias de aprendizaje. Se rescató mucho y se relevó mucho la importancia, por ejemplo, de
cómo esto va a impactar en las brechas de aprendizaje en un país que tiene particulares desafíos de brechas de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que ese impacto no sea tan fuerte? Y en ese sentido tiene más relevancia todavía lo que conversábamos al principio, por ejemplo, de conectividad universal, porque ciertamente los niños y niñas que tienen menos acceso a conectividad son los niños y niñas de sectores más vulnerables, ¿me entiendes? Entonces el impacto es aún mayor si estamos a distancia y ellos no pueden conectarse. Y hablando de esto último, de la conectividad, ¿cómo nos encontramos actualmente como país en el sistema educativo en general? Si es que pudiéramos elaborar un panorama más o menos genérico de cómo se encuentra en comparación la educación pública con la educación privada, por otro lado, cómo pudiéramos comparar y llevar a terreno esas cifras para entenderlas mejor. Sí, mira, en Chile lamentablemente en la mayoría de los indicadores la diferencia por dependencia y por grupo socioeconómico es muy fuerte, por grupo socioeconómico más que nada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos datos de una encuesta que hicimos, después Estamos Conectados, y ahí pudimos observar que efectivamente en promedio el 50% de los niños y niñas tienen acceso a un dispositivo, a un computador, digamos. Pero si tú miras eso por grupo socioeconómico, claro, en el grupo socioeconómico alto, el porcentaje de niños que no tiene un acceso a un computador es bastante más bajo, es del orden del 25%. En cambio, en el grupo socioeconómico bajo, eso sube al 75%. Y eso si le sumas, si uno mira incluso con los datos, por ejemplo, comparados de la OECD, Chile tiene un rango de acceso a computador en los niños más jóvenes, digamos, en las y los jóvenes, que es más o menos en el promedio, pero donde estamos mucho más bajos es en educación básica y en sectores más rurales sobre todo. Entonces, aquí hay un desafío. Bueno, se ha hecho desde el Estado un esfuerzo en los últimos 5 o 6 años de entregar computadores en séptimo básico a toda la educación pública, ¿no? Y, por ejemplo, eso sería algo que en un año como este se podría hacer un esfuerzo, es ciertamente un esfuerzo económico que habría que hacer, pero para, por ejemplo, extender ese programa y entregarlo a los niños desde primero básico hasta séptimo. En el fondo, los niños que están arriba de séptimo ya lo han recibido en los últimos años, por lo tanto, ese de alguna manera es un grupo que está más cubierto. Pero sería importante hacer un esfuerzo. Aquí también se pueden hacer esfuerzos público-privados, ¿eh? Es un esfuerzo que se podría hacer compartidamente con otros actores, de modo tal de llegar con conectividad universal a todos y todas los niños, a todas las niñas y niños del sistema escolar, ¿no? A eso mismo te quería llevar, Alejandra, hacia dónde deberían estar orientados los esfuerzos de las autoridades para atacar ese problema en específico, la falta de conexión o la carencia de conexión de los sectores más vulnerables o vulnerados para poder atender a clases eventualmente telemáticas. Sí, ese es un esfuerzo fundamental, que se pueda asegurar conectividad universal. Yo creo que ese es un esfuerzo fundamental que deberíamos realizar como país. Chile tiene las condiciones para dar un salto en eso. Nosotros podríamos hacer una opción fuerte por apoyar y por llegar con conectividad universal, de modo tal en el fondo que ningún niño o niña se quede desconectado de su escuela. Hay otro esfuerzo importante y nosotros, esto se concluye también a través de los distintos actores que participaron en el proyecto, que es generar procesos de alguna manera como de diálogo y de participación de modo tal de poder avanzar en confianza para abordar este desafío. Hemos visto que y de hecho fue parte de lo que discutimos, ¿eh? Nosotros tuvimos 3 mesas, una con estudiantes, donde participaron 70 estudiantes de todas las regiones del país. Tuvimos otras mesas que fueron ampliadas con docentes, apoderados, padres, madres, asistentes de la educación, también directivos, jefes de UTP, psicólogos, distintos profesionales que trabajan en la escuela, ¿no? Y ahí también, en ese espacio tuvimos una mesa intersectorial en que participaron 18 instituciones que nos fuimos juntando desde octubre, noviembre y diciembre. Y todos compartieron que un elemento clave es ayudar al desarrollo de confianza para abordar este desafío. En el fondo hemos estado todos expuestos a un desafío muy grande que ciertamente va más allá de lo que uno habría pensado, o sea, de lo que el sistema estaba preparado, pero es fundamental abordarlo de una forma que nos ayude a generar confianza. Y en ese sentido, todos también plantearon que el tener espacios de participación, espacios donde poder conversar, donde poder co-construir las medidas, ayuda mucho a avanzar en esa confianza. También desde la mirada territorial, entendiendo que en el fondo los desafíos que hay en una gran ciudad desde la perspectiva más urbana son distintos, por ejemplo, que los que hay en zonas más rurales, ¿no? Y por lo tanto es importante que en los distintos establecimientos se generen espacios de participación. Ahora volviendo a este documento que elaboraron junto a UNICEF y América Solidaria,
le dan mucha relevancia en estos puntos. De hecho, en varios puntos hablan del bienestar socioemocional, de la salud mental también. En concreto, ¿cómo se puede atacar esta problemática? ¿Cómo se puede mejorar el bienestar socioemocional de los estudiantes, también de los padres, en este contexto que es bien incierto? Sí. Mira, un primer punto que es importante y que siempre trato de hacerlo explícito, porque creo que es importante que todos lo veamos, lo decía una directora de una escuela en un encuentro que tuvimos hace un par de semanas. Tenemos que entender que estamos todos en pandemia. Entonces ese es un primer punto para todos. Tenemos que entender que estamos todos lidiando con una situación que es desafiante, que es difícil, que de alguna manera nos exige mucho, porque es un contexto que no controlamos, que es incierto. Y en ese sentido, el primer punto es entenderlo y de alguna manera ayudar a generar contextos donde eso pueda ser de alguna manera mejor abordado, ¿no? Desde la perspectiva de la escuela, ¿cómo se trabaja eso? Eso es muy importante que se trabaje desde los equipos que están a cargo de la escuela, los equipos directivos, con los equipos docentes. Y en esto la evidencia también internacional lo refuerza muy bien. Para que los docentes puedan apoyar y acompañar a sus estudiantes desde la perspectiva socioemocional, ellos tienen que estar también acompañados y de alguna manera en un buen contexto socioemocional. Entonces es muy importante que se generen esos espacios desde los equipos directivos, en los establecimientos, que también tengamos medidas de flexibilidad. Es muy importante en este contexto, por ejemplo, como salirnos de esquemas como más rígidos y avanzar en mayor flexibilidad. Por ejemplo, algo que salió es la flexibilidad más curricular. En ese sentido se valora por ejemplo, el proceso de priorización que se hizo desde el Ministerio de Educación, pero se pide también repensar un poco las arquitecturas del currículum y cómo se trabaja desde el currículum más en el largo plazo. Porque si que en el fondo aquí el tema es volver exactamente a lo que teníamos antes, después, ahí vamos a haber perdido una opción de avanzar en una educación que sea más significativa y que integre de mejor modo el bienestar integral, la visión integral de las personas que aprenden y de las personas de la comunidad educativa en el fondo. Muchos lo decían también en las reuniones, en las conversaciones, es como entendernos como una comunidad. Y eso fue bien potente, fue muy bonito el proceso porque además participaron muchos actores distintos y donde pudieron compartirse. Esto fue muy participativo, surgió desde ellos, fue un trabajo muy como co-construido. Y esa mirada de entendernos más desde lo humano, e integrar un poco más como esa mirada más integral respecto al aprendizaje, se valoró mucho y fue muy transversal además, te diría yo. Bien, Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Fundación 2020, muchas gracias por tu tiempo para conversar con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Marco. Buenas tardes.